Es siempre inoportuno el uso del título corredentora para definir la cooperación de María. Esto es lo que dice el documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, cuyo nombre se llama Mater Populi Fidelis, que es una nota doctrinal sobre algunos títulos marianos referidos en la cooperación de María para la obra de la salvación. Es un documento que está disponible en vatican.va para que los puedan visitar. Ya se lo voy a estar compartiendo. Y dentro de lo que señala este documento, que es bastante controversial porque eh, muchos estaban esperando la declaración de un nuevo dogma mariano, que sería María corredentora. Y siempre en algunas oraciones nos encontramos con algunas personas o fieles que hablaban de María como corredentora, eh, cuyo comentario no venía solamente de forma antojadiza, sino que también de frases de algunos santos y también de algunos papas que hablaron de cierta manera de corredención o de redención mariana. Entonces, muchos fieles ya utilizaban la frase María corredentora. Y muchos esperaban este nuevo dogma. Sin embargo, este documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe sale publicado de una manera sorpresiva para algunos a través de esta nota doctrinal y en cuyas, en una de sus partes, que habla sobre la parte de la corredención de la Virgen, o como Virgen como corredentora, señala que siempre es inoportuno el uso del título de corredentora para definir la cooperación de María. ¿En qué? En la obra de la salvación. Es entonces que, antes de comenzar, me gustaría que dejáramos este video en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, dejamos en tus manos este video, este audio, para que seas tú que puedas ministrarlo y hacer tu obra sobre cada uno de nosotros. Dejamos en tu presencia todo lo que lo están viendo y que esto sea para tu honor y gloria. Y saludamos, Virgen, amada María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, y juntos decimos amén. Bien, vamos a compartir entonces este documento. Compartir. El documento compartido será entonces, aquí está el documento compartido. Bien, estamos, quiero ver si se logra apreciar también. Bien, sí, bien. Entonces, encontramos este documento llamado Mater Populis Fidelis, publicado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, donde en la parte índice señala presentación, introducción, habla de la cooperación de María en la obra de la salvación y los títulos referidos a la cooperación de María en la salvación. Yo les voy a comentar algunas cosas importantes, ¿bien? Cosas importantes. Por ejemplo, lo que nosotros ahora podemos estar viendo sobre la introducción, el documento señala que la madre del pueblo fiel, cuando hablamos del Mater Populus Fidelis, entramos que, nos enteramos que surge este documento como respuesta a numerosas consultas llegadas al Vaticano, al dicasterio, bien, durante las últimas décadas. Es decir, llega porque hay consultas, no solo de este papa, sino de papas anteriores, lo que dice y señala este documento, y que ha preocupado a los últimos pontífices, es decir, ya ha sido de preocupación, preocupación entendamos como
intención de averiguar si realmente es o no es pertinente llamar a María corredentora. Es entonces que a través de esto se pregunta en qué importancia estos títulos son aceptables o no. Entonces este documento lo que hace es intenta precisar el lugar que ocupa la Virgen María en los creyentes. ¿Por qué? Porque yo supongo que también tiene que ver con que en muchos lugares quizás la Virgen María tome un lugar más protagónico o se tenga miedo de que la Virgen tenga un lugar más protagónico que Jesús. Cosa que como católicos sabemos que no es. O sea, todo católico sabe que la Virgen jamás va a ocupar un lugar más protagónico que Jesús, siendo Jesús el Salvador. Pero sí también se ha dado algunas confusiones, probablemente que este documento intenta aclarar esas confusiones para algunos. Y también es muy polémico porque algunos realmente señalan e interpretan que María sí es corredentora de la forma en que precisamente este documento dice que no lo es. Y vamos a ir desglosándolo un poquitito. Respecto de Mater Populis Fidelis, podemos ver que habla que es la madre del pueblo fiel. O sea, lo primero que señala es que la Virgen María es madre del pueblo fiel. Y todos sabemos eso. Todos sabemos que la Virgen María ya es madre del pueblo, madre de nosotros, madre de Jesús. Y Jesús nos entregó esa madre en la cruz. O sea, ya sabemos que la Virgen María es madre de Jesús, hombre, madre de Jesús, también por ende, madre de Dios. No hay discusión con la madre, con la maternidad de María respecto de Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, la Virgen es madre de Dios, pero también madre adoptiva de nosotros, puesto que Jesús nos da a su madre en la cruz, la entrega. Bien, respecto a esto, podemos señalar que pre- a ver, el dicasterio ha publicado normas para proceder en el discernimiento de los presuntos fenómenos sobrenaturales. Y aquí hace determinación de los títulos sobrenaturales que corresponderían o no a virgen. Bien, y dice que a veces se confunde y le da una parte importante. Mire, acá yo creo que es importante esta que voy a dejar marcado. Dice. Además, los problemas terminológicos, algunos títulos presentan dificultades importantes en cuanto al contenido, porque con frecuencia se produce una comprensión errónea de la figura de María que tiene serias repercusiones a nivel cristológico, eclesiológico y antropológico. Eso es lo que dice el dicasterio. Eh, Dentro de los principales problemas señalan los títulos dados a la Virgen María que se entienden asociados a la obra redentora de ella. Bien, por ejemplo, perdón, a la obra redentora de Cristo. Por ejemplo, una pregunta, ¿cuál es el significado de la cooperación de María? Porque se habla de María como corredentora, pero vamos a ver que realmente María es cooperadora. Es lo que dice este documento, que no se debería decir corredentora, sino que debería decir cooperadora. Es el peligro de decir corredentora. Entonces, luego vamos a ver que más adelante señala que no es oportuno decir corredentora, más bien cooperadora. Y vamos a ver que la obra de María en la salvación o la cooperación de María tiene una doble perspectiva. Bien, y esta doble perspectiva a través de una redención que sería una redención objetiva, ¿bien? Es decir, en la vida y obra y Pascua de Jesús. Es decir, desde la encarnación, su crianza, la protección, su muerte en la cruz, porque también ahí estuvo María, y también Pentecostés, incluso en la resurrección y hasta en Pentecostés, o sea, siempre estuvo María cooperando en esta obra de salvación. Y se entiende que en esa parte, objetivamente, la Virgen María fue cooperadora en la obra de la salvación de Cristo, o sea, de la humanidad, por Cristo. Eh, y bueno, entonces, esa es una obra, es una parte objetiva que señala la cooperación de María en la obra de la salvación.
Ahora, también es importante señalar respecto de los títulos que voy a compartirles. Voy a leer esta parte, que me parece muy importante, que esto es lo que más ha causado importancia e interés. Títulos referidos a la cooperación de María en la salvación. Entre los títulos con los que se ha invocado a María, Madre de Misericordia, Esperanza de los pobres, Auxilio de los cristianos, Socorro, Abogada, etc., hay algunos que hacen referencia en mayor medida a su cooperación a la obra redentora de Cristo, como por ejemplo corredentora y mediadora. Y aquí es donde viene de alguna forma, la publicación que es polémica. ¿Y por qué? Porque respecto aquí de ser corredentora, podremos señalar que en el siglo XV, según este documento, eh, se habla de Madre del Redentor por San Bernardo. La llama corredentora, ¿ya? Y en el siglo XVI y el siglo XVII se le empieza a llamar redentora, pero redentora en base a que es Madre del Redentor, por eso se le llama redentora. Entonces en el siglo XVI y XVII se le llama redentora por un tema de cooperación, pero por Madre del Redentor, no porque ella haya sido redentora. Luego desaparece totalmente en el siglo XVIII y es sustituida la parte redentora por corredentora. Juan Pablo II utilizó, al menos en 7 ocasiones, relacionándolo especialmente con el valor salvífico de nuestro dolor ofrecido junto al de Cristo, al cual se une María sobre todo en la cruz. O sea, Juan Pablo II también hablaba de corredentora y ya utilizó ese título anteriormente. Entonces no es un título desconocido. Por eso es importante señalar que hay diferentes puntos de vista o interpretaciones de esto, anteriores a este documento, porque este vendría siendo un documento oficial que habla de la recomendación. En el fondo, este documento está recomendando. Bien, encontramos también en el Concilio Vaticano II la mediación aparece como mediación ir a Cristo. A María, también se puede ir a María, según el Concilio Vaticano II, pero de manera claramente subordinada a Cristo. Entonces María es la mediación única de Cristo. María es solo mediadora en base a la mediación por Cristo. Y respecto a la cooperación con Cristo, se ve una vez más fecunda la inclusión de Cristo de manera inclusiva. Cristo hace que María, Cristo incluye, no solo a María, pero Cristo incluye, hablando principalmente de la Virgen María, nos incluye, e incluye a su madre cooperación, en esta cooperación, la incluye fuertemente. Bueno, pero antes de irnos a la cooperación o mediación, vamos al título seguimos con ser corredentora. Teniendo en cuenta la necesidad de explicar el papel subordinado de María a Cristo en la obra de la redención, es siempre inoportuno el uso del título de corredentora para definir la cooperación de María. Y luego, respecto de mediadora, mediación se utiliza en la patrística en el siglo VI, se utiliza con diferentes significados en Oriente y Occidente, ¿bien? Eh, Aunque bíblicamente solo Cristo, solamente Cristo tiene una base o de exclusiva mediación. Y esto es lo que el documento señala. Anteriormente también el Papa Juan Pablo II intentó, por eso señala en la parte cuando estábamos introduciendo que a través de inquietudes que no son, que son de pontífices, de varios pontífices, y entonces Juan Pablo II también tuvo esta duda, por eso también la llamó corredentora, y nunca se publicó antes un documento como un nuevo dogma, porque también habían algunas salvedades, y dentro de estas salvedades es que bíblicamente, según la interpretación de la iglesia actual, a través del dicasterio, no hay una base bíblica para señalar
que María sería netamente mediadora, o sea, por su propia esencia mediadora. Más bien es por Cristo, porque la mediación exclusiva la tiene Cristo. María y su forma real de mediación para hacer posible la encarnación. Es decir, este documento reconoce que María, ella es mediadora respecto de su forma real para mediar para la encarnación. O sea, sin el sí de María no podría haber nacido Jesús. Entonces nos encontramos realmente con que sí, es mediadora, mediadora en base al nacimiento, a la encarnación de Jesús. Todo esto es lo que está diciendo el documento, ¿eh? Nada de esto lo estoy inventando yo. Nada de esto lo estoy inventando yo. María es la mediación única de Cristo. Todos podemos ser de alguna manera cooperadores de Dios, mediadores unos con los otros. Todos podríamos ser cooperadores de Dios y mediadores unos con otros. ¿En base a qué? En base a la propia participación, porque tenemos esto que se llama una inclusión de Cristo, una inclusión participativa. Tenemos la cooperación en Cristo, porque Cristo, siendo el mediador exclusivo, Él nos incluye. Es una mediación inclusiva en esta mediación. Obviamente, la Virgen María tiene la exclusividad, después de Cristo, como santa, como madre de Dios, de mediar ante Él. Pero no es por ella, sino es por mismo Jesús, por la gracia de Dios. Luego podemos ver como otro punto que es la madre de los creyentes, madres entre título que ha recibido en cuanto a la maternidad. Su maternidad la hace madre, madre de Dios, madre de Jesús. Es maternidad de María, es maternidad de Dios, es cooperación materna de María en el Cristo. Y la maternidad es el punto de referencia para la iglesia. Y es por eso que encontramos que María intercede. La intercesión es llena de gracia. Su intercesión, su oración por nosotros, tiene un valor y eficacia. Eso dice el documento respecto a la intercesión, que tiene un valor y una eficacia importante como intercesor. Y María acompaña nuestras plegarias en la intercesión materna. Bueno, también yo creo que de eso no hay duda. Hay una cercanía maternal que existe realmente. María se dirige como hijo mío, ya, por ejemplo, en la aparición de, de su propia aparición en el Tepeyac, al indio, llamado indio, a Juan Diego, San Juan Diego. Le dice, hijito mío, ¿no estoy yo aquí? ¿Soy tu madre? Ella se llama también madre, también ella se reconoce como madre, y aquí también lo señala el documento. Por otro lado, María es madre de la gracia. ¿Y por qué madre de la gracia? En este sentido, madre de los creyentes. Se hace énfasis en que ella no es fuente de la gracia, y ahí donde lo que estábamos hablando. María no es fuente de la gracia, porque no emana de ella. Bien, debe entenderse como gracia dispositiva, con carácter de intercesión. Se aclara que en Caná María no le dice a Cristo lo que tiene que hacer. Y aquí hay una interpretación, porque todos sabemos, al menos yo siempre oí, y cuando leí, fue que María insistió, pero María no fue quien mandó a su hijo. María fue quien le pidió a su hijo. El hijo hizo el milagro. El hijo
podría haberlo hecho por voluntad propia, por ser obediente. Pero no es que María tenía autoridad sobre Dios, no, tenía la autoridad de madre sobre Jesús. Y bueno, eso es más o menos lo que dice este documento, pero lo que más llama la atención es la parte donde, respecto de corredentora, eh, y le hace mucho ruido a las personas. Voy a leer, seguir leyendo esta parte, porque me parece que es importante que quede clara. Entre los títulos con los que se ha invocado a María, Madre de Misericordia, Esperanza de los pobres, Auxilio de los cristianos, Socorro, Abogada, hay algunos que hacen referencia en mayor medida a su cooperación en la obra redentora de Cristo, como por ejemplo corredentora y mediadora. El título corredentora aparece en el siglo XV. Aquí hace un resumen sobre, pequeño resumen sobre donde surge, cómo se le llamaba, habla de San Bernardo, bien, sobre algunos pontífices en el punto 18 encontramos algunos pontífices que señalan eso, y ahí habla obviamente de Juan Pablo II, que también yo les nombré. Y bien, eso, pero, pero, es entonces que acá en el punto 21 el Papa Francisco expresó al menos tres veces su oposición claramente contraria al uso del título de corredentora, alegando que María jamás quiso por sí misma tomar algo de su hijo, jamás se presentó como corredentora, no, discípula. La obra redentora ha sido perfecta y no necesita añadido alguno, respecto de que fue Cristo quien nos redimió. Por ello, Nuestra Señora no quiso quitarle ningún título a Jesús. No pidió para sí misma ser cuasi redentora o una corredentora. No, el redentor es uno y ese título no se duplica. Cristo es el único redentor. Cristo es el único redentor. No hay corredentores, no hay corredentores con Cristo, porque el sacrificio de la cruz ofrecido con corazón amante y obediente presenta una satisfacción sobreabundante e infinita. Si bien nosotros podemos prolongar en este mundo, en el mundo, sus efectos, ni la Iglesia ni María pueden reemplazar o perfeccionar la obra redentora del Hijo de Dios encarnado, que ha sido perfecta y no necesita añadidos. Teniendo en cuenta la necesidad de explicar el papel subordinado de María, de María en la obra de la redención, siempre, pongan atención, esta es la frase que más hizo ruido, siempre es inoportuno el uso del título de corredentora para definir la cooperación de María. Este título corre riesgo de oscurecer la única mediación salvífica de Cristo y por tanto puede generar confusión y un desequilibrio en la armonía de verdades de fe cristiana, porque no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre, porque debamos salvarnos. Hechos, capítulo cuarto, versículo 12. Eso es lo que dice este documento llamado Mater Populus Fidelis. Podemos comentar muchas cosas, podemos pensar muchas cosas. Lo que dice este documento es algo firme, que sin duda capaz que esté contradeciendo algunos dichos de algunos santos, como por ejemplo San Luis Griñón de Montfort, como también San Bernardo, dichos del Papa Juan Pablo II, que este mismo documento señala que lo dijo 7 veces, habló de corredención. Entonces este documento habla y explica un poco la corredención, explica un poco que antes apareció como corredentora, luego como redentora, luego se desaparece, se vuelve a llamar corredentora. Cuando se le llama a la Virgen María como redentora es en relación al hijo de
perdón, a madre del Redentor, por eso decía la Redentora, porque era madre del Redentor. Y bueno, da los fundamentos teológicos al menos para decir que siempre es inoportuno, porque intenta evitar confusiones. Es decir, que es igual la imagen del Cristo, Redentor, único mediador entre Dios y los hombres. O sea, y por eso es que si María fuera, según este documento, corredentora, estaría de cierta manera opacando la labor salvífica de Cristo. Ahora, este documento no es un documento acabado, no es un documento que termina, no termina acá. De hecho, en una parte del documento señala que se debe seguir pensando sobre lo mismo, se debe seguir investigando, se debe seguir pensando y analizando, pero por mientras, para zanjar algunos puntos, este documento zanja que María no es corredentora y que la única mediación la tiene Jesús por esencia. Así que eso, nos ponemos en tu presencia, ya estamos en tu presencia, Señor, quedamos en tu presencia. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Espero que estaremos en otra oportunidad conversando. Un abrazo, Dios les bendiga.